Circuitos de segundo orden. Los circuitos eléctricos de segundo orden son aquellos en los cuales su modelo matemático incluye una doble derivada o una ecuación diferencial de segundo orden. Los circuitos RLC o circuitos en donde se incluye más de un elemento de almacenamiento del mismo siempre y cuando estos no puedan ser representados como uno solo. Su análisis toma varios principios utilizados en circuitos de primer orden. ¿Cuáles son estos principios que estamos tomando de los circuitos de primer orden? El hecho de que un capacitor, por ejemplo, conectado a una fuente de voltaje de corriente continua, va a ser tomado en cuenta como un interruptor abierto y que en caso de un inductor, vamos a decir que este va a ser tomado como un cortocircuito cuando está conectado a una fuente de corriente continua. Ok, entonces podemos tener nosotros circuitos de segundo orden, circuitos de tipo RLC, tanto serie como paralelo, como se observa en las gráficas. Podríamos tener circuitos de tipo RL, en donde hay más de un elemento inductivo. Pueden observar en la gráfica, este no es un circuito RLC, pero si nosotros tomamos el modelo matemático, entonces nos vamos a dar cuenta de que el modelo matemático nos va a arrojar un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo grado. Lo mismo para un circuito como el que estamos mostrando, que es un circuito de tipo RC, pero hay más de un elemento capacitivo. Entonces, es importante que nosotros podamos determinar cuáles son los valores iniciales y finales de estos circuitos de segundo orden, en donde vamos a ser cuidadosos de obtener los siguientes parámetros. Indico a continuación que no es necesario que se ubique un valor de un subíndice al voltaje en el capacitor, ya que nosotros tomamos en cuenta o consideramos de una vez que este parámetro V equivale, pues, el mismo voltaje del capacitor, y que este parámetro I es directamente la corriente en el inductor. Entonces, de aquí nosotros vamos a decir que necesitamos conocer el valor del voltaje inicial en el capacitor. Estado inicial, ¿no? Sabemos que el capacitor almacena energía a manera de voltaje. Vamos a tener que conocer cuál es la diferencial entre el voltaje y el tiempo y cuál es el voltaje en el capacitor cuando el tiempo tiende al infinito. De la misma manera para los elementos inductivos, la corriente inicial, el diferencial de corriente con respecto al tiempo y la corriente cuando ésta tiende al infinito. La variable V está reservada para el voltaje del capacitor, ya lo mencioné hace un momentito nada más, y la variable I para la corriente del inductor. Esto también ya lo sabían del análisis de circuitos de primer orden. Para la determinación de estos valores iniciales y finales se debe tomar en cuenta la polaridad tanto de los voltajes como de las corrientes, ya que encontraremos múltiples elementos que pueden producir caídas de tensión o fuentes que pueden estar aportándose o restándose entre ellas. Para esto hay que tomar en cuenta que cuando hay un cambio brusco en cuanto al voltaje de la fuente, ese cambio brusco de voltaje no se refleja directamente o de manera inmediata en el capacitor, sino que hay un periodo de transición para que el capacitor pueda asumir ese cambio con respecto a voltaje. Ahora bien, si se analiza la corriente en los inductores de la misma manera. Los inductores se resisten a los cambios bruscos de corriente, por lo tanto,
estos cambios que puedan ser producidos por la fuente no se van a reflejar de manera inmediata en el inductor. Es así que en el caso del inductor vamos a decir que la corriente en el instante previo al cambio es idéntica al instante inmediato posterior al cambio. Esto se aplica para capacitores donde vamos a decir que el voltaje en el capacitor, el instante previo al cambio, es idéntico al voltaje en dicho elemento en el instante inmediato después del cambio. Recuerden que nosotros en este tipo de análisis asumimos que el cambio implica un cierre de un interruptor o la apertura de un interruptor. Cualquiera de estos dos mecanismos nos va a dar un cambio, ya sea de pasar de un nivel bajo a un nivel alto o viceversa. Hay que tomar en cuenta que el tiempo con un superíndice menos es el tiempo previo a un evento de conmutación y que el que tiene un superíndice más es justo el instante posterior. Esto también ya lo hemos estudiado en los temas anteriores. Ahora bien, analizamos un circuito de tipo RLC sin fuente. Recuerden que el hecho de decir sin fuente significa que en algún momento estuvo conectado a una fuente y lo que se analiza es el momento o el comportamiento del circuito una vez que ha sido desconectado de esa fuente. Entonces voy a tomar en cuenta aquí que tengo un circuito RLC en donde hay una conexión serie. Yo voy a decir que aquí hay un voltaje en el resistor, que aquí hay un voltaje en el inductor y que hay un voltaje del capacitor y que este voltaje en el capacitor ha sido adquirido debido a que se ha estado conectado en una fuente. Y de esta manera vamos a indicar lo siguiente. La caída de tensión en el resistor es igual a la resistencia por la intensidad. Que la caída de tensión en el inductor es igual al valor del inductor por la derivada de la corriente con respecto al tiempo y que la caída de tensión o la tensión en el capacitor es igual al inverso del capacitor que multiplica a la integral de la corriente con respecto a tau por el diferencial de tau, ¿no? Siendo tau un tiempo específico que ha sido establecido en el circuito. Esto en el límite desde menos infinito hasta un tiempo específico. Todo esto va a ser igual a cero. Esto no es más que la aplicación de la ley de Kirchhoff de los voltajes. VR más BL más V es igual a cero. Sumatoria de los voltajes en un mismo lazo es igual a cero. Entonces, acá lo que ocurre es que intentamos eliminar la integral. ¿Cómo eliminamos la integral? Hay que derivar toda la expresión. El momento en que yo hago la derivada de esta expresión, obtengo este elemento de aquí. El momento en que yo derivo esta expresión, obtengo este elemento de acá. Y cuando yo derivo esta expresión, obtengo este elemento. Obvio que aquí hay un paso que se ha obviado, en el cual se intenta dejar libre el término de la doble derivada que está aquí. Entonces, el momento en que nosotros tenemos un término de doble derivada, este automáticamente se convierte en un circuito de segundo orden, porque su modelo matemático implica una doble derivada, una ecuación diferencial de segundo orden. De esta manera vamos nosotros a indicar que para estado inicial, o sea, para valores iniciales, la ecuación va a ser representada de la siguiente manera. Todas las variables se están reemplazando por sus valores iniciales, la corriente y también el voltaje en el capacitor.
por estudios previos se indica que la corriente en el inductor, ¿a qué es igual? Es igual a una constante A por Euler elevado a la S por T. De esta manera, si se reemplaza esa equivalencia de la corriente en la ecuación, vamos a obtener la siguiente expresión. Se observa cada uno de los elementos ya reemplazados. Y luego vamos a ir nosotros a una factorización, en donde sacamos los elementos que están en común, que vendría a ser básicamente la corriente, y obtenemos una especie de polinomio de segundo orden, que está igualado a 0. Si nosotros esto que está aquí multiplicando lo pasamos a dividir al siguiente miembro, nos quedamos simplemente con el polinomio, en donde nosotros podríamos decir lo siguiente. Esta es una ecuación con dos raíces, ¿no? Polinomio de orden 2, tiene dos raíces, y para poder encontrar esas raíces vamos a decir que S12 es igual a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac dividido para 2a, en donde b es igual a r sobre l, c es igual a 1 sobre lc, y para el caso a es igual a 1. Al reemplazar estos elementos dentro de esta ecuación, nosotros vamos a llegar a estos dos términos de aquí, donde podemos encontrar las dos raíces del polinomio de segundo orden que se había planteado inicialmente. Diremos entonces que vamos a decir que aquí hay un factor de amortiguamiento denominado alfa y que es igual a R sobre 2L. Y que hay una frecuencia resonante que simplemente termina siendo igual a 1 sobre la raíz cuadrada de LC. Entonces, de esta manera nosotros nos vamos a encontrar con dos frecuencias naturales que están determinadas por las dos ecuaciones que se muestran en la parte inferior de la pantalla. Esto se hace con la finalidad de evitar la densidad de simbología, ¿no? Simplemente lo que hemos hecho acá es reemplazar las equivalencias por los símbolos de alfa y omega, nada más. De esta manera se pueden reemplazar también en el modelo matemático, como ustedes lo observan. Y de esta manera podríamos llegar a la conclusión de que la corriente para un sistema de este tipo es igual o va a tener dos componentes. Estos dos componentes tienen que ver con la raíz que se vaya a obtener en cuanto a los parámetros mismos del circuito de segundo orden. Correcto, entonces en los circuitos de tipo RLC o de segundo orden, vamos a decirlo así, podemos tener tres casos posibles. ¿Cuáles son estos tres casos posibles? El caso de sobreamortiguamiento o un caso sobreamortiguado, que este se da cuando el parámetro alfa es mayor que el parámetro omega. El caso críticamente amortiguado, que se presenta cuando alfa es igual a omega. Y por último, el caso subamortiguado, que se da cuando alfa es menor que omega.
De esta manera nosotros vamos a observar el comportamiento de cada uno de los casos. Por ejemplo, en el caso sobreamortiguado, nos damos cuenta que cuando hay alguna modificación de la corriente, va a existir primero un incremento hasta que de una manera paulatina se va a ir estabilizando la corriente. Esto se da o se produce cuando hay la condición de que alfa es mayor que omega. En tal caso diremos que el valor del capacitor es mayor a 4 veces el inductor dividido para la resistencia al cuadrado. S1 y S2 son negativas y son reales para este caso, quedando la ecuación como ustedes pueden observar en la pantalla. Para el caso críticamente amortiguado, sabemos que alfa es igual a omega sub 0 y que en este caso C va a ser igual a 4 por L dividido para R al cuadrado. En este caso notamos que también hay un incremento de la corriente, pero que de manera paulatina también va a irse amortiguando a medida que va transcurriendo el tiempo. Entonces aquí hay una curva segmentada que hace intersección justo cuando el tiempo es igual a 1 sobre alfa. La ecuación para la corriente en un sistema críticamente amortiguado se observa en el cajón que ustedes pueden apreciar. Ahora bien, se tiene el circuito subamortiguado en donde C es mayor que 4 por L dividido para R al cuadrado. Para este caso, aquí hay una diferencia con respecto a los anteriores, ya que aquí aparte de tener el componente exponencial, vamos a tener también componentes oscilatorios como el seno y el coseno, dándonos entonces un comportamiento oscilatorio, pero este comportamiento oscilatorio a medida que transcurre el tiempo va a ir amortiguándose hasta llegar a una estabilidad. Entonces, si nosotros observamos un ejemplo sencillo de un circuito de tipo RLC en serie, vamos a decir, aquí están nuestros datos. Esta resistencia es de 40 ohmios. Esta inductancia es de 4 henrys. Este capacitor es de 250 milifaradios. Y entonces nosotros podríamos determinar cuál es el valor de alfa y cuál es el valor de omega conociendo estos datos. Para el caso, alfa es igual a 5 y omega es igual a 1. Conociendo estos valores, aplicamos las ecuaciones de las raíces para determinar de qué tipo de circuito se trata. Calculando S1 y S2, se hace la comparación de alfa y omega para poder determinar si es un circuito sobreamortiguado, críticamente amortiguado o qué tipo de circuito es. Luego, si hacemos el análisis de un circuito de tipo RLC paralelo, se debe hacer un análisis similar, utilizando de manera inicial la ley de Kirchhoff de las intensidades en donde vamos a indicar. Hay 3 elementos. Esto es una corriente de resistor. Esto es una corriente de inductor que no le vamos a poner un subíndice porque ya eso se explicó en este mismo video. Y una corriente del capacitor.
la sumatoria de las tres corrientes debe ser igual a 0. Sin embargo, antes de plantearlo como tal, es decir, IR más IL más IC es igual a 0, el equivalente de la corriente IR es igual al voltaje sobre la resistencia. El de la corriente del inductor es igual a la inversa del inductor, que multiplica a la integral por el voltaje con respecto a tau por el diferencial de tau, y la corriente del capacitor es igual al valor del capacitor por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. Al intentar eliminar esta integral, hay que derivar toda la ecuación, cada uno de los elementos, y se obtiene también un circuito o una ecuación, perdón, de tipo diferencial de segundo orden. De esta manera, se encasilla este circuito paralelo dentro de los circuitos de segundo orden. De la misma manera, podríamos obtener tres casos posibles, en donde aquí hay una variación con respecto a los términos, ¿no? El valor de B y de C para la ecuación polinómica de segundo orden cambian un poquito, y lo propio se da el momento en que nosotros intentamos encontrar las raíces. Entonces, haciendo la comparación del valor de alfa y el valor de omega inicial, se tienen los tres casos. Sobreamortiguado cuando alfa es mayor que omega, críticamente amortiguado cuando alfa y omega son iguales, y caso subamortiguado cuando alfa es menor que omega. El circuito de tipo RLC sobreamortiguado implica que L, el valor de L, tiene que ser igual a 4 veces la resistencia al cuadrado por el capacitor, y que las raíces S1 y S2 son negativas y son reales. De esta manera, el voltaje para un circuito de tipo RLC paralelo queda dado por la siguiente expresión. Luego, para el caso críticamente amortiguado, se va a dar que L es igual a 4 por R al cuadrado por C, en donde S1 y S2 son reales y además son iguales. Aquí vamos a mencionar que la corriente va a ser igual a estas constantes A2 y A1, que multiplica T, y todo esto multiplicado por Euler elevado a la menos alfa por T. Para un circuito subamortiguado, en donde alfa es menor que omega, el valor de la inductancia debe ser menor que 4 veces R cuadrado por C. Y aquí en este caso, tanto S1 como S2 son valores complejos, es decir, que van a tener una parte real y una parte imaginaria. Por este motivo, nosotros observamos las equivalencias, ¿no? Aquí está una parte real y una parte imaginaria, y al momento de aplicar la ecuación del voltaje, vamos a notar que tiene elementos oscilantes como la función coseno y la función seno. De esta manera, los valores constantes A1 y A2 pueden determinarse, ¿no? Son valores que en el proceso se tienen que calcular, y bueno, es importante que se tengan tanto el voltaje inicial como el diferencial del voltaje inicial con respecto al tiempo para proceder a determinar los parámetros de estos circuitos de tipo RLC. Si quisiéramos nosotros tomar el mecanismo de un análisis en estado transitorio y en estado estable,
podríamos decir que el voltaje de un capacitor para un circuito tipo RLC, en este caso ya es un circuito tipo serie, puede descomponerse en un voltaje transitorio y en un voltaje de estado estable, donde el voltaje de estado estable siempre será el que tiende al voltaje de fuente. De esta manera, si quisiera realizar un análisis ante un estímulo de escalón, vamos a mencionar que básicamente son las mismas ecuaciones, lo único que se hace es agregar a cada una de ellas el valor del voltaje de la fuente para cualquiera de los casos, sea esto sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado. Si quisiéramos analizar la función escalón para un circuito RLC de tipo paralelo, se procede de la misma manera y se va a tomar en cuenta, se va a fraccionar en una respuesta de corriente transitoria y una respuesta de corriente en estado estable. De la misma manera se mantienen las ecuaciones para cada uno de los casos, agregando simplemente el valor de la corriente de fuente. Correcto. De esta manera se